se crea la encomienda, que eran grandes territorios que se le obsequiaban a los conquistadores como una recompensa por los servicios prestados a la corona, y se les otorgaban cierta cantidad de indios. ¿Qué pasó en la encomienda? Que en lugar de que en cada encomienda hubiera una escuela, en cada encomienda había una iglesia. Y ahí se perdió México. ¿Por qué se perdió? Porque cuando llega Iturbide al poder en 1821, en México prácticamente el 98% de la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Y 100 años después va a ser igual? No, pero vayamos desbrozando esto del principio. La encomienda viene a ser una réplica del feudalismo medieval. O sea, España también estaba atrasada. O sea, viene a imponer instituciones que ya eran anacrónicas y en alguna forma caducas. Y vamos a ver más adelante cómo España no se incorpora, no adopta la revolución industrial, y eso implica un atraso brutal tanto en la península española como en sus colonias. Es lo que iba a decir, las colonias también se vieron afectadas por este atraso. Por supuesto, sí. Claro. Entonces, por eso yo me refería a varias instancias y no a una sola, ni al siglo XX siquiera, sino a lo largo de la historia, ¿no? Va a perdurar la encomienda, luego se va a transformar en la hacienda, y las haciendas, que son la unidad de producción más importante durante el virreinato, también tienen un esquema igual de feudal que la encomienda. Pero antes que eso, los bienes de manos muertas. Bueno, bien aparejado. Todo lo que fue después, digamos, de la independencia, ¿no? Todos esos bienes de manos muertas eran el 52% de la propiedad inmobiliaria del país era del clero. Pero ya durante el virreinato la iglesia era igual. Pero a ver, el mundo estaba igual. Tampoco hay mucha diferencia entre ese México o esos inicios que lo que sucedía, claro, tampoco es lo que sucedía en Europa. O en Asia. Yo creo que viene un poco más. Si fuera una gran metáfora, seríamos la calle del niño perdido, ¿no? Que se pierde constantemente. Yo creo que nos lo hemos ido perdiendo a lo largo de la historia por la mala toma de decisiones, por esos momentos en que alguien no se atrevió a dar el paso hacia adelante. Por los titubeos. Por los titubeos. Porque pesa la conquista, pesa la iglesia, pesan los caudillismos y llevamos un peso inmenso. Además, exacto, y luego, por ejemplo, la educación que te daba en la época el Imperio Azteca era para los aztecas, pero no existía en todas las naciones indígenas número uno, y el modelo no aplicaba en otras naciones, y tú seguías educando para sojuzgar, someter y explotar a los pueblos y naciones vecinas. Pero bueno, pon tú, yo lo plantearé así. Viene desde la época prehispánica, ahí vamos a traspiés, viene la conquista, 300 años. Bueno, traspiés no, el Imperio Azteca, acuérdate, llegaba hasta el norte del territorio purépecha, no, por eso, hasta lo que voy Honduras. Yo toda esa parte me lo Alejandro se refiere en términos de progreso. Pero había prosperidad en aquella época. Pero para el Imperio Azteca. Bueno, sí, claro. Solo para pero bueno, es una dictadura tan aberrante como lo fue la colonia o lo fue la dictadura. Era una tiranía más que una dictadura. Y yo me iría más bien a las oportunidades perdidas. Después de haber batallado durante siglos la colonia, la independencia, guerras con el exterior, perdemos el territorio, la intervención francesa, Maximiliano, todo, llegas al porfiriato. Acabo de contar la historia de México en 30 segundos, 15 segundos. Llegas al porfiriato, ¿no? Es Danielito Cosío Villegas. Yo creo que esa es la primera gran momento en que pudo haber cambiado el país de un modo distinto, porque lograste la paz. Lograste un crecimiento económico, bueno, una paz romana, sí, la paz pero pero a lo que voy es, habías puesto quizá los cimientos de algo que pudo haber sido mucho mejor, porque empieza a crecer el país, hay progreso material, pero nuevamente hay quien fracasa, la clase política, que no supo leer los tiempos, no supo empezar a distribuir la riqueza, o no quiso hacerlo, y entonces perdimos la gran oportunidad, porque no hay manera de no afirmar que el porfiriato sí fue una época de progreso material. Para unos cuantos. No, pero en general el país progresó. En términos materiales. El país en términos materiales, sí. Es que fue muy reducido el bienestar para la gente. Pero las vías férreas. Exacto, ahí sí. Por eso, de pronto la gente se comunicó por telégrafo, por correo, por las vías férreas, los puertos se mejoraron. Es decir, sí hubo un momento de la invención. Es como decir, es como cuando hablamos aquí del Tratado de Libre Comercio, ¿tú crees que nos benefició? Sí, claro. Pero no a todos.
No, nada bueno, más. yo creo que benefició más a unos pocos que a... No, oye, son 1.300 millones de dólares diarios de comercio. Pero ¿en dónde se manifiestan con 60 millones de pobres? Reciben. Entonces, mi comparación es esa. A lo que voy yo es, entonces, en esos momentos, como fue el porfiriato fue el que desgració al país, porque no supieron abrir ni la democracia, ni la igualdad, ni nada. Y luego el PRIismo hizo lo mismo. Y la respuesta revolucionaria fue muy precaria en ese sentido. Muy cavernaria, muy bárbara. Muy primaria. Muy ingenua. Bueno, pero también hay que ver que, fíjate, y hay que hacer justicia. A partir del momento de la restauración de la República, cuando Benito Juárez, ¿no?, finalmente fusila a Maximiliano, a partir de ahí que se empieza la restauración de la República, empieza Juárez con todas sus ideas liberales, precisamente para la expansión, para proseguir con la construcción del tren de Veracruz a la Ciudad de México, para la apertura comercial. Y yo creo que las leyes de reforma son muy importantes para esa etapa de cierto progreso. Pero ¿qué pasa? Que llega Porfirio Díaz y derroca al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Es decir, habría que haberle dado la oportunidad a la expansión del México democrático y México liberal y no decapitar de golpe y porrazo a esto. Mira, yo insisto en algo que ya hemos comentado aquí. Uno de los instrumentos de atraso de este país ha sido el caciquismo. Sí. Porque los señores caciques todavía después de la revolución, recuerden a Gastón N. Santos, se comportaban como señores feudales. Claro. O sea, Gonzalo N. Santos, hay un desfase entre el pensamiento ideológico y el pragmatismo. Pero, a ver, escucha, esos caudillos son hoy los capitanes de la industria. Siguen siendo los mismos. Quiero decir, la enorme brecha económica que se ha abierto a niveles del cañón ya deja el sumidero, del Colorado en este país, con 60 millones de pobres y 300 de los personajes más ricos del mundo, viviendo en el mismo territorio, aparentemente gozando de las mismas prebendas que les otorga la Constitución, es una entelequia, es absoluta mentira, es falso. Hay un desequilibrio. La justicia social es inexistente, el Estado de Derecho es inexistente. La justicia es inexistente. Pero ahí pusiste el dedo en la llaga. La educación es inexistente. ¿Cuándo en la historia de México ha existido el Estado de Derecho? Ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga. Quizás durante el gobierno de Juárez. Y a lo mejor restaurada. Y a lo mejor los 15 meses del gobierno de Madero. Sí. Que fue un intento, bueno, muy breve, fallido, pero sí, la idea era esa. 15 meses del gobierno de Madero y algo de la República restaurada. Y es muy relativo, ¿eh? Es muy relativo. Sí. Porque estamos construyendo todos los días la República. Todos los días, pero no acabamos de hacerla. Y las leyes parecen ser destinadas a ciegos, sordos, mudos, que nadie las atiende, nadie las conoce, nadie las aplica. Pero ahí hay un punto. Si tú comparas el sistema de impartición de justicia inglés, porque es lo que creo que lo arroja más luz, con el sistema de impartición de justicia en México en el siglo XIX, entonces ahí te vas a dar cuenta cómo esta tradición de impartición de justicia se convierte en desarrollo, en evolución y en progreso. ¿Por qué? Porque se aplica la ley. Aquí en México nunca se ha aplicado la ley, porque este país siempre se ha gobernado de acuerdo a los estados de ánimo de un presidente, de un cacique, de un caudillo, de un jefe máximo. Nunca hemos tenido un Estado de Derecho. Y de acuerdo a los caprichos de una institución nefasta como es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Sí. Que atrasa, yo me recuerdo cuando se trató de controlar el crecimiento demográfico del país y se propusieron los medios de anticonceptivos, la Iglesia nos dio un machetazo. Cuando se trató de darle una causalidad médica a los abortos para que fueran bien atendidos, no fueran unas carnicerías, la Iglesia mete otra vez su cuchillo. Por eso la mete, pero no siempre resulta triunfante, porque el aborto hoy no está penalizado en el DF y en muchos estados ya. En 1950, Alejandro, México tenía 20 millones de habitantes. Hoy tenemos 125,000. 125. Claro, pero ahí nada más echarle la culpa a que por la Iglesia crecimos tanto, me parece que es una simplificación horrorosa. La ignorancia es parte del sojuzgamiento de los sistemas políticos dictatoriales. O sea,
Pero es parte de la ignorante. Es que yo vuelvo al punto. Un pueblo ignorante, como es el pueblo, por supuesto, es un país de reprobados. No puedes conducir a donde se te dé la gana. Claro, no, pero además es la irresponsabilidad, es la frivolidad, es la indiferencia. Pero de eso tenemos la culpa todos. Por eso. Exactamente. Somos todos culpables como en Fuenteovejuna. No podemos decir que el papá gobierno, a quien le tenemos tanto respeto, así un respeto iconográfico, ¿verdad? Ser responsable de todo. Yo me acuerdo alguna vez que tembló en México y escuché a una señora, dijo, es que la culpa la tiene el presidente, digo, porque había temblado, digo, no se vale llegar a esos extremos. Hay que analizar por qué nos ha impedido ser autosuficientes. Yo creo que la gran pregunta es ¿por qué la revolución que proclamó una serie de principios que todo el mundo hubiéramos firmado, los compro, justicia social, igualdad, democracia, tierra y libertad, ¿por qué esa revolución que dio esos principios terminó tomando los mismos bases de organización política que el porfiriato? Sí, es igual, exacto. Igualitos, y además los mejoró, porque Porfirio Díaz era un solo personaje y se podía morir en cualquier momento. Aquí lo que hizo fue garantizar la transmisión pacífica del poder, pero la manera en cómo tenía subyugado al Congreso, al poder legislativo, cómo la justicia operaba nada más en función del rico para las cosas grandes e importantes, la educación controlada, el sindicalismo, que no existía en el porfiriato, aquí lo prostituyeron. ¿Por qué ese sistema político priista regresó a esas formas y por qué lo mejoró incluso? ¿Por qué la oligarquía sigue gobernándonos? Porque no, pero no era la oligarquía. Sí, por arribita. Sí, pero quienes triunfan en la revolución era el pueblo, era la clase media. Pero luego volvieron a crear una nueva. Los varones. Yo viendo por el México libre y próspero. Ojalá algún día aparezca.